catedrática del Instituto de Estudios Peruanos con nosotros. Patricia, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, varias cosas muy interesantes en la encuesta que justo ya las había adelantado un poco con nuestra anterior invitada, que me llama la atención, por ejemplo, que una cuarta parte de gente que se considera de derecha, la cuarta parte de los votos de Castillo van para él. Además del nivel socioeconómico AB, también hay una cuarta parte del voto de Castillo que va hacia Castillo, ¿no? En 6 semanas yo decía, y creo que coincidiríamos, que puede pasar cualquier cosa, pero 20 puntos tampoco son poca cosa. Sí, en realidad creo que acá hay una distancia que se va haciendo hacia abajo en el caso de Fujimori, porque si tú ves las 3 encuestas de Ipsos, Datum y EP, casi todas se mantienen a Castillo igual, y la que va bajando es ella. Entonces, creo que eso también es... acá lo que hemos encontrado, por ejemplo, la encuesta fue un poco más larga, hubo más muestra y fue más tiempo, es recoger las respuestas espontáneas de las personas, por qué habían votado por Castillo y por qué votarían por él. Y yo lo que encuentro es que hay mucho más vínculo emocional, mucho más vínculo de esperanza. Creo que en algún momento se ha hablado, ¿no? Con este contexto de la pandemia, con la crisis, con el retroceso que ha tenido el país y todo, esa voz de esperanza la están viendo en Castillo. Y casi todos los atributos con él son como positivos, ¿no? Es humilde, es como yo, se preocupará por los pobres, en fin. Y en cambio, en el otro lado es como todo negativo, es anticomunismo, es el mal menor, en fin, eso no suma en realidad, ¿no? Si ya tienes una candidata que tiene antivoto, lo negativo no suma. Eso, el anticomunismo, que justamente le preguntaba a Rosángela Barbarán, que es un mensaje que están, dale, que dale, traca, traca, y según Datum, por ejemplo, no voy a comparar las encuestas una con la otra porque es un mal hábito. Sí. Pero solamente extraigo de Datum que había un 68% de gente que no se consideraba anticomunista, pero acabas también de decir lo mismo, es decir, que solo encuentran ese valor o antivalor, ¿no?, del anticomunismo y de endilgarle esos términos, esos sanbenitos, esos motes a Castillo, que no le está funcionando o no le estaría funcionando a Keiko Fujimori, ¿no? No suma. Es que si sumas negativo con negativo no suma, porque sumas cero. Así es. Y eso es, por un lado, mal menor tampoco es algo positivo, es 12%. Antiizquierda, anticomunismo, 18%. Para evitar que gane el otro candidato, que tampoco es positivo, es 3%. En total, 33%. Sí. Y en el lado de Castillo tienes antifujimorismo también, o anti-Keiko, 11%. Sí. Es el mal menor, 6%, tienes 17%. Es como que el doble. Lo negativo es el doble en Fujimori que en Castillo. Sí. Entonces, eso es muy fuerte. Y además ese vínculo. O sea, acá hay 2 temas que quiero aclarar bien, ¿no? Una cosa es que hablemos ahorita de la intención de voto para llegar al 6 de junio. Otra es ya los temores que uno pueda tener con respecto a qué haga tal o cual candidato si llega al gobierno, ¿no? Ahorita, para poder hacer una diferenciación, ¿no? O sea, no es que yo me esté entusiasmando por el candidato Castillo, sino que no lo había pensado. Me sorprende, no sé si me sorprende, pero yo notaba en toda la campaña que había un desánimo, que había 30% que no sabía, o sea, es más, antes ni siquiera sabían a quién elegir, nadie tenía candidato, mucho desánimo. Pero luego, ya con Castillo va cambiando la cosa, ¿no? La gente va espontáneamente, y si uno lee las respuestas, porque eso es lo que hemos hecho nosotros, no hemos ido aparte que no tenemos tarjeta porque es telefónica, ¿no? Pero preguntándole, ¿por qué votaría por él? ¿Por qué votó por él? ¿Por qué votó por él en primera vuelta o por ella en primera vuelta? ¿Y por qué votaría por él o por ella en segunda vuelta? Entonces, las cosas que dicen son a veces cosas de abandono del Estado, de humildad, de desesperanza, se va a preocupar por los pobres. Esas cosas generan vínculos emocionales que son importantes para ganar una elección. No necesariamente para hacer un buen gobierno, ¿no? Pero sí, es bien interesante esto último porque tengo la impresión
insistes en algo que es fundamental en una campaña que, a ver, hay varias cosas, pero primero lo emotivo o lo emocional, que la gente encuentra en Castillo ese ángulo o ese perfil. La señora Fujimori tiene algo emocional que pudiese ella, digamos, exponenciar o llevar a igualarse tas con Castillo, o ahí pierde? No, porque, a ver, si yéndome ahorita a solo las razones de la primera vuelta, ¿no? O sea, lo que pasó el 11 de abril, ¿por qué voté? En propuestas gana Castillo. O sea, en propuestas, y no me refiero a propuestas concretas, ¿no? De plan de gobierno, qué va a hacer con la pandemia, no, nada específico, sino que por sus propuestas en general, el cambio en la Constitución, manejará bien la economía, y por su experiencia y preparación, ¿no? Gana Castillo. Pero ahí es como yo, es un 19%, es fuerte. Sí. Que le da confianza, está parejos, pero que es maestro, ¿no? Que mejorará la educación por ser maestro, es 9%, ahí obviamente cero tiene Fujimori. Y que es nuevo y es un cambio. Ahí también la supera, ¿no? Porque representa un cambio en Fujimori es poquito. Y en cambio en la primera vuelta pesó mucho en ella ser hija de Alberto Fujimori, 40%. O porque era mujer, o porque es de derecha, 3%. Claro. O sea, 56% de las razones fueron esas, que no tienen que ver con algo tan emotivo, ¿no? O sea, bueno, emotivo quizás lo de su padre, el recuerdo, pero ese es el sólido fujimorismo que la ha acompañado y la va a acompañar. Alberto. Y que la va a seguir hasta el final. Alberto, fundamentalmente Alberto, ¿no? Claro, eso es muy fuerte. Y para la segunda vuelta, en cambio, todo es Castillo, que representa un cambio, es nuevo en política, es humilde, es del pueblo, es campesino, es honesto, no va a robar. Es honesto, por ejemplo, es solo Castillo, 4%, ella tiene 0%. Es humilde, es del pueblo, él tiene 8%, ella tiene 0%. Ahora, ella le gana en experiencia y preparación 6-1, eso es cierto, pero igual, son cosas, la experiencia y preparación no es tan emotiva, pues como que es un cambio, es nuevo, es humilde, eso es otra cosa. Claro, exactamente. Otro valor que aquel candidato que tome ese camino, pues puede resultar ganador, es el del cambio. Primero lo emotivo, ¿no? El factor emotivo, y el otro fundamental es el cambio. O sea, eso es manual de elección así de teoría, ¿no? Básico. La señora Fujimori, como lo estás mostrando en las variables de la encuesta y los valores que se le asignan a cada uno, no parece mostrar un valor de cambio, sino que ella se ha colocado sobre la mochila el gobierno de su padre, que no necesariamente implica un cambio, sino significaría volver a una situación que ya vivimos. No tampoco existe un aspecto que la señora Fujimori pueda colocar como un valor y decir, nosotros somos el cambio. Es decir, por el cambio, la señora Fujimori no ofrece, digamos, ni un solo valor, ¿o sí? No, no es el cambio. En realidad, en ella, y ahí ella versus Castillo, ella gana, es que la estabilidad económica, que no afectará a la economía y respetará la democracia. Claro. Son dos cosas que sí suman en ella 14%, o sea, no afectará a la economía es 8% y respetará la democracia 6%, y ahí Castillo tiene 0%. Claro. No es cambio, sino es estabilidad. Pero la estabilidad en un contexto donde tú necesitas cambiar como país, porque no puedes seguir con la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? De tanta postergación, de tantos problemas económicos y sanitarios que tenemos. Exactamente. No es algo que te dé esperanza. Exacto, exacto. Patricia Zárate del IEP con nosotros comentando su última encuesta. Gracias, Patricia, por esta entrevista. Muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Así están las cosas. Así están las cosas. Hemos comenzado con la voz del gobierno sobre las vacunas, la ley observada de las AFPs, opinión de Perú Libre, opinión de Fuerza Popular y opinión de la última encuesta. Así están las cosas. Cifras del coronavirus. Al cierre del programa de hoy, la sala situacional del MINSA reporta que tenemos 6.611 casos nuevos. De ellos,
1.863 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 37.172 pruebas, 16.2% de positividad acumulada. Tenemos pacientes hospitalizados 15.104, 2.628 están en UCI, 289 peruanos han muerto por coronavirus en las últimas 24 horas. A esas 289 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 26.904 recuperados. Y tenemos, en cuanto a las vacunas, 893.981 personas vacunadas con la primera dosis y 586.880 personas vacunadas con la segunda dosis. Antes de terminar, solamente decir algo que resulta fundamental en la cultura popular de los últimos años, en la cultura popular del siglo XX fundamentalmente, y en la cultura popular que explica el fenómeno de lo que somos. Un día como hoy, pero en 1950, nació el único cantautor que consiguió que los cerros bajasen a la ciudad, el único y más grande ícono de la música popular que entendió a la gente. Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón, presente. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.